Oh, eso sí nunca lo he Oh, escuchado. ¿y eso? No, Ya me hablaron en inglés. es como en 800 metros, tiene que doblar a la derecha. Sí, esa es la primera vez. Es la primera vez que escucho eso. Bien, Dice continuar. Dando consentimiento de grabación. claro, para que todos sepan que no sea tal vez una posibilidad de engaño para alguien que no supo, no me Sí, di cuenta que estaban grabando. Buena, me gustó. a mí también. La prueba 6C comienza con la primera pregunta. ¿Cuáles son los 3 versículos en Gálatas 3 del 29 al 4:7 en los que Pablo se refiere al pueblo de Dios como los heredados de su herencia? ¿Cuáles son los textos entonces? El Gálatas 3:29, 3:29, 4:1. Y 4-7. 4:7. Y 4:7. Ya, muy ¿Es bien. 4-1, 4-2? No, 4:1. 4:1. 4:1. ¿En qué versículo habla de nosotros como hijos y herederos por adopción? En 4:5. 4:5. 4:5, muy bien. Después de repasar las 4 preguntas, ahí nos vamos a abrir al espacio de las dudas, de las preguntas y también de las posibles sugerencias también, porque a veces es valioso el encontrar un aporte de otros al estudio. Así que por ahora vamos a responder estas preguntas de la prueba 6C. ¿Qué dice Pablo respecto al tiempo de la venida de Cristo? Un día glorioso. No se compara con lo que vivimos ahora. Ujú. Es el cumplimiento del tiempo. Y fue en el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? Ni un día más, ni un día menos, sino cuando estaba Que vino definido en el todo. cumplimiento del tiempo, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Que se diga, bueno, no es un momento de pronto de elección humana, llegó en el momento en el que el Señor lo tenía planeado. ¿Y qué ejemplo usa Pablo para describir la posición de los hijos y herederos de Dios? De acuerdo a esos dibujos que hay en la página 226 y 227. Antes de Los la hijos, venida de Cristo, ¿cómo estábamos? los hijos bajo Éramos la, esclavos de la ley, ¿o no? bajo la ley. tutores. Sí, Bajo Bajo el- ayos. Bajo ayos. bajo tutores o ayos. Muy bien. Eso. ¿Y después de su venida? Hijos adoptados. Hijos de Dios, adoptados. Hijos adoptados. Bueno, esto de entrada nos da una respuesta ante una duda que surge y esta la quiero compartir yo porque no se dice directamente tal vez, ni es un tema que se someta a mucha discusión, pero es común escuchar referencias en las personas a que todos somos hijos de Dios. De acuerdo a este texto que nosotros estamos analizando, ¿qué posibilidad hay de que nosotros digamos que todos somos hijos de Dios? No, No, somos No. creación. Dios. todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ujú. Ya, entonces, pues suena muy bonito, claro, muy incluyente, sobre todo pues en estos momentos en los que se pide tanta inclusión, se pide tanta tolerancia de unos a otros, se pide que hagamos un proceso hasta de cambio y transformación del lenguaje para que ya no seamos todos, todas y todes, Para sino quién todos. sabe cuántos otros inclusives más. Pero realmente lo que dice el texto bíblico es más, a todos los que recibieron, a los que creen En en su 1:12. nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que los hijos de Dios, de todas maneras, están muy bien definidos en la palabra de Dios. Y claramente podemos decir que somos parte de la creación de Dios, pero los hijos de Dios adoptados tienen una característica y es su relación con Cristo Jesús. Tienen una relación, no una religión. Exactamente, es con una relación, no es solamente una ritualidad, sino que es una verdadera relación. Así que ese texto nos da una buena respuesta con respecto a esa duda que a veces se genera sobre si todos somos hijos de Dios o no. Suena como raro tal vez decirlo de esta manera, a veces hasta políticamente incorrecto, ¿cierto? Porque se nos pide que estemos más bien
avanzando en el proceso de incluir a todo el mundo y realmente yo les digo, esto es un movimiento supremamente fuerte. Por ejemplo, yo escucho en la radio y aquí los medios de comunicación tuvieron que adoptar lo que se les dijo que tenía que ser su lenguaje para hablar de la Cámara de Diputados. Aquí no se habla de la Cámara de Diputados, sino de diputados y diputadas. Perdón, no entendí. Es Hay que que incluir lo femenino. los medios de comunicación están sometidos a la directriz que les dieron y ya no pueden hablar solo de la Cámara de Diputados, sino tienen que decir Cámara de Diputados y diputadas. Y lo interesante es que cuando se habla del Senado de la República, ahí sí es, la variable está abierta. Ahí ya solo hablan de senadores y no necesariamente senadores y senadoras. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué? Porque senadoras suena a comer. No. No, pero es No, cierto. no, no, Yo no. escucho harto la radio Sí, y pero el porqué de eso, porque es un lenguaje Por la inclusión de incluyente, género. por la inclusión de género, Elo, para correcto, que y no se habla de senadores y senadoras, entonces. ahí no se escucha tanto. Ahí está mucho más amplio el espectro, entonces no se afecta tanto, ¿cierto? Porque, ¿sabes por qué creo yo? Porque senadores termina en E, entonces casi que ahí ya está incluyendo. Por acuérdate del todes y todo esto. Entonces, Ya, sí, eso podría ser una explicación, sí. claro, porque es un más neutro que hablar de senadoros, porque ese sonaría como machista, como que estaba haciendo un énfasis en uno de los dos sexos. Pero con los diputados y diputadas sí tienen que hacer el ejercicio de volver a decir la misma palabra que no aplica mucho al contexto de lo que busca la Real Academia de la Lengua Española, que es la economía del lenguaje, que ojalá pudiéramos evitar tanto, ¿cierto? Como alargamiento del lenguaje y ser más concisos, pero ahora pues para incluir hay que decir los y las y todo el tiempo en un discurso, por ejemplo, que se pierde solamente por incluir a los las, es algo que es infructuoso porque hay palabras que no están ejerciendo ninguna clase de dominio machista, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la humanidad, No pues tiene ahí género. es una humanidad que en ese contexto es femenino, la palabra como tal es femenina, pero se está incluyendo a todo el mundo. Entonces, qué tontera que uno esté tratando de hacer cambios en el lenguaje solamente para incluir más personas, ¿cierto? Llévate un platanito. Dime, Venga. Miche. No, perdón, no. Ah, ya. Entonces, es un ejemplo, ¿cierto? La humanidad es una palabra femenina, pero incluye hombres y mujeres. Sin embargo, cuando dicen los hombres y se está hablando de la humanidad, ahí ya es muy machista porque está utilizando la palabra hombres, masculina. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, cuando hace traducción de hombres, normalmente uno sí debe hacer el ejercicio de mirar el texto en el idioma original, porque el idioma original, ya sea el hebreo o sea el griego, sí nos da más bien luces claras con respecto a la palabra que se utilizó, pensando si cuando dice hombres está hablando de la humanidad o si está hablando de los varones. Entonces, es un ejercicio que a veces tenemos que hacerlo para darnos cuenta que la palabra de Dios en su traducción puede ser de alguna forma por algunos malinterpretada, porque al traducirla al español, pues nosotros no tenemos tanto énfasis en algunas palabras porque son abiertas, amplias, genéricas, pero el hebreo y el griego sí eran más directas con algunas palabras. Entonces, es el ejercicio que a veces cuando hacemos el estudio de la palabra nos corresponde para entender mejor el texto, pasando por encima del idioma que lo tenemos en la mano o que es nuestro idioma, ¿cierto? El español, y yéndonos un poco más allá hacia los idiomas originales, no con el ánimo de parecer o ser más eruditos, ni que nos vean mucho más estudiosos, no, solamente con el propósito de entender mejor, ¿ya?
Y por eso cuando el texto nos dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ese tiene más consonancia con lo que nosotros encontramos aquí en Gálatas 3, que nos habla de que fuimos adoptados. Ese es el contexto en el que podemos decir nosotros somos adoptados. ¿Por qué? Porque gracias a la fe en Jesucristo somos hechos hijos de Dios por adopción. Bien, ahí terminamos entonces la revisión de lo que es la parte C de la lección 6 y queda el espacio abierto para dudas, preguntas, aportes también, participación activa de todos nosotros. Gamaliel, lo que te había propuesto era ver si podíamos revisar la pregunta 11 de la 6C, donde dice lea Juan 14:1-3. Es que podemos compartir las respuestas de acuerdo a lo que entendimos cada uno, lo que sale aquí. Ya, aquí lo voy a buscar entonces para que tengamos... ¿De la 6B cuál? 6C, 11 de la 6C. 14:1-3. Ya. Me perdí. No, hay que seguir un poquito más. Ah, ahora estoy dándome cuenta aquí que en el PDF que les envié a las personas que reciben este material, hace falta esa página donde está la número 10, 11, 12, 13, 14. Así que Yorlais, Sí. no la tenemos para mostrarla, pero bueno, acá la tengo yo yo en no el libro. Continuación. Juan 14, Yo 1 al tengo 3, así que yo voy a poder hasta el leer. 9. Dime. Yo la tengo hasta el 9. Sí, por eso. Hizo falta esa página. Hizo falta una página por escanear. Más rato se las hago llegar, porque no solamente Yorlais que está aquí presente, sino otras personas que de pronto miren la grabación y que están recibiendo el material, pues les va a hacer falta esa página. Así que qué bueno, gracias. Mira, Hugo, el propósito de lo que estás haciendo se ve reflejado en que es algo que le va a ayudar y que nos va a ayudar a los que no tienen el libro, sino que reciben las imágenes. Porque Claro. si no hubieses preguntado, tal vez yo tampoco me habría dado cuenta de que ellos no recibieron esa página. Así que gracias. Bien, dice, a continuación algunas hermosas palabras que Jesús dice acerca de nuestra herencia. ¿Qué versículo o versículos dan la base para cada una de ellas? Medítelas y aplíquelas a su vida. Entonces, claro, las siguientes frases que voy a leer tienen como origen alguno de los 3 versículos de Juan 14, ¿cierto? Juan 14, 1 al 3. Entonces voy a leer Juan 14, 1 al 3 para que tengamos el contexto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, entonces primero, Jesús al regresar al cielo nos ha precedido para preparar todo para nuestra llegada. ¿En dónde encontramos eso? Yo le puse el versículo 2. En el 2, en la casa de mi Padre. ¿En el 2? Así. Ya, perfecto. Voy Claro, a preparar el lugar para ustedes. Ajá. Y algunos dijeron que ya está hasta decorado con color y todo. Mira, es morado. Sí, pero el 3 también continúa. Y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez. No sé. Yo en lo que tú estás preguntando, Hugo, yo Juan 14:2, por ejemplo, la puse también en notas. No, claro, No, sí, porque también, son claro. solamente 3 versículos que deben aplicar alguna de estas frases. Hay que ponerlo en estas frases, pues sí es lo Esa es la interesante, idea. porque Entonces, es la idea y es la analogía, encontrar cómo aplica la frase con el versículo. entonces, por eso la B dice, Él está preparando un lugar especial para usted. Yo también le puse el 2 ahí.
Yo Claro, también puse el 2. también porque dice que está preparando morada. Y dice también que si no fuera así, pues él lo hubiera dicho, pero Claro, el propósito de preparar esta morada es que es para vosotros, o sea, para nosotros. claro. Yo también puse el 14 Sí. porque habla de todos. ¿Habrá lugar suficiente para todos nosotros? El 3. En el 2. En el 2 también dice prepara, y si no diría tal vez por prepararé morada para algunos de Y vosotros. si me voy. Algunos, claro. O diría, Bendito falta algo más, no sé, de Dios. Ujú. Bueno, pero yo no sé, yo Aquí. le había puesto ahí el 2 y el 3, pero ahí ya no entendí. Ahora era Pues, bueno. también el 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, entonces, claro, está hablando también de un condicionante, ¿cierto? Sí. Si me fuere y os preparare lugar, que complementa lo que dice el 2, el versículo 2. D, dice Jesús volverá nuevamente para llevarnos personalmente a nuestra herencia y para vernos gozosos establecidos allí. El 3. Yo le puse el 3. Claro, porque dice que donde yo esté, ahí ustedes Ahí también vosotros estarán. están. Bien. Ya. El Entendí 3. bien. Muy bien. Lo más maravilloso de nuestra herencia es que Jesús estará allí y que nosotros estaremos con Él para siempre. El 3. El 3. También el 3. Bien, Claro que bien. sí. Toda esta información es completamente digna de crédito porque Jesús mismo lo dijo. Ahí le puse el 1. Ujú. El 3. El El 1, uno. claro, por eso dice, no se turbe vuestro Ah, corazón. creí. ¿Cierto? Claro, Y creéis en Dios, creed también en mí. ujú. No se turbe, pues es una palabra que nos hace pensar en la preocupación, Ay, en la mucho. angustia. Mm, Ujú. Entonces lo que está No diciendo sé, Jesús, es que yo siento que ahí que el Jesús mismo lo ha dicho, está en las 3, porque es en la persona en que se está hablando. Hablando en primera persona. Todos están hablando en primera persona, desde el 1, el 2 y el 3. claro, sí, lo que pasa es que cuando él está ratificando por qué pueden creer o por qué podemos creer en Jesús, dice, es que si creen en Dios, también tienen que creer en en mí. mí. Entonces, Exacto. esa es como la forma de acreditar el valor o la importancia de la información que está transmitiendo Jesús. Ahora, uno diría, pues, esto Esto, es tremendamente eh, atrevido, ¿cierto? Y sí, eso se parece mucho como al intento de algunos, que es algo que yo he extrañado harto en estos 6 años aquí en Chile, porque hay una expresión en Colombia, por ejemplo, que se utiliza mucho para dar crédito a lo que dices, y es pa' Dios. Adiós. Sí, adiós. pa' Dios. Aquí yo no he Adiós escuchado bendito. muchas personas que No, digan eso, ¿cierto, Yorlais? Y para Dios bendito. Entonces, hay personas que dan crédito a lo que dicen como aseverándolo que en el nombre de Dios. Y dicen, no, de verdad, para Dios bendito. ¿Cómo ponerle más peso a la Exactamente, frase? claro. Acá lo que se pero dice es eso, puro. ese versículo 1, como yo no soy tan ducho en aprenderme bien los textos, pero es cuando le preguntan en uno que leí, no sé, en uno de los textos que salían en la lección, que le preguntan que cómo es Dios. Alguien le está preguntando a Jesús cómo es Dios. Y él dice, bueno, me estás viendo a mí y yo soy como soy como mi padre. O sea, si ves en mí, estás viendo a Dios también. Y me hace relación con el versículo este de aquí, donde dice, creéis en Dios, creed también en mí. Claro. Exacto, sí. De pronto, pues lo que nosotros vemos aquí es muy atrevido, especialmente para los que lo estaban escuchando. Razón por la cual intentaron, dentro del juicio que le hicieron a Jesús, hablar de la forma ¿cierto? De referirse Jesús a su relación con el Padre y llamarlo a eso una herejía. Él fue acusado de tomar, por ejemplo, el nombre de Dios en vano y de él mismo tomar el nombre de Dios, porque cuando dijo, por ejemplo, Jesucristo, antes de que Abraham fuese, yo soy, Sí.
fue atribuirse también para él mismo una característica del nombre de Dios, ¿cierto? Pero claramente pues fue parte de lo que llamó la atención en el ministerio de Jesús, que no se presentó solamente como un maestro, un profeta, sino que él mismo se presentó como hijo de Dios, como el hijo del hombre, ¿cierto? Y como Dios mismo. Otro texto que tenemos para mirar, por ejemplo, las referencias de Jesús sobre su relación con el Padre, está ahí mismo en Juan, Sí, en el capítulo 8, versículo 28. Dice, tal vez es al que está refiriéndose En el- también un poco Hugo. Juan en 14, el, en el, 14, en el 8, mismo Juan 14, en el 11 también. Sí, 14, claro. 8. En ese capítulo 14 él siguió haciendo Sí. referencia a su relación como hijo de Dios y como Dios Hasta el, mismo. Pero miremos hasta el, otro texto diferente al capítulo 14, en Juan el 8, 8:28. 8:28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así habló. Ujú. Entonces, imagínense aquí, dice, no solamente pues es que yo fui enviado, sino que yo soy. Y además, las cosas que hablo, las hablo porque me las dijo mi Padre. Y miren el siguiente versículo, el 29, claro, porque el que me envió conmigo está. conmigo está. Sí, pues. 4:28. Entonces queda claro que lo que dijo Jesús era completamente digno de crédito porque lo dijo él como siendo Dios, ¿cierto? Eso es a lo que se refiere ese punto F. Y finalicemos con el G. Si realmente creemos esto, Sí. la preocupación y la angustia se transformarán en ansias de llegar y habitar allí. ¿De dónde? El 1 también. El 1, El 1. Pues sí, porque pues no debería estar porque En no el se 2, en turbe, la casa de mi es padre. no turbarse, no tener preocupación, Ah, angustia, o sea. Exacto, esa es la forma de responder como con los antónimos que podríamos ver nosotros de la turbación, sería la paz, la tranquilidad, ¿cierto? Sí. Y aquí pues nos está relacionando el punto G, lo que produce en algunos el no saber para dónde vamos. Claro. Y que yo creo que de eso hice referencia un poco también el domingo cuando hablaba del testimonio del funeral del papá de Marcos, porque ahí había toda una confianza y una tranquilidad de que sabían para dónde iba el abuelo, para el Awi, Claro. el Avi que le decían los nietos, el esposo, el papá, el suegro, había dado una profesión de fe, un testimonio de vida que les hacía tener una tranquilidad. Y Correcto. muy por el contrario, algunos funerales carecen de esto, ¿cierto? Lo que vemos nosotros es una angustia, una desesperación en los participantes, en los familiares, de no saber qué va a pasar con esta persona. Falleció, todos vamos a fallecer claramente, pero la muerte a algunos los toma por más sorpresa y la preocupación de no saber para dónde va, pues aparece. Entonces, las palabras de Jesús también deberían ser refrigerio para nosotros los que tenemos fe y no se turbe nuestro corazón porque el Señor está preparando morada para nosotros. Ahora, Ya. a mayor profundidad podríamos decir nosotros, esa morada ya está preparada. Sencillamente dice además que va a venir y va a llevarse al grupo que va a estar allá en esas moradas. Y cuando alguien fallece, pues lo que decimos nosotros es que se nos adelantó, pero finalmente todos vamos para el mismo lugar. Algunos más rápido que otros, pero la morada está lista. Estamos ahí con, ese era el propósito de revisar el número 11, entonces, Huguito. Sí, gracias. Sí, pero sin embargo, muchas veces cuando alguien muere, la gente dice que esté en la diestra del Señor, que esté, que ya está con Dios, ya se encuentra, y realmente, entonces eso a mí me causa un poco de ese tipo de palabras que usamos cuando sabemos que realmente está eso en una morada, esperando la segunda llegada de Cristo para
Entonces sí pasará. Está en la sala de espera. Está en la sala de espera, pero eso no se dice, siempre se pide, siempre la gente cuando conversa, cuando alguien muere, inclusive entre nosotros mismos, se dice mucho eso. Se Está dice... usando la ley del lobby, está usando la ley del lobby, está pidiendo el... está a la espera de esa respuesta para acceder a la reunión, como corresponde. y el acta de punto, ay, agárrate. Lo que pero pasa, dime. Elo, es que eso tiene otro texto bíblico que nos puede dar a entender que para nosotros, claro, la muerte tiene tiempo, es decir, tiene temporalidad, y es el hecho de que algunos de nuestros familiares que fallecieron, pues nosotros tenemos fechas que nos ayudan a recordar, ¿cierto? ¿Cuándo fue ese momento en que partieron? Pero tenemos textos bíblicos que nos hacen pensar que la muerte es como un dormir y que después de abrir los ojos, pues estaremos delante de la presencia del Señor. Así que lo que nosotros vemos es una inmediatez en el proceso de morir y luego estar presentes delante de la presencia de Dios. Y por eso podemos decir que alguien que muere ya está en la presencia del Señor, porque para esa persona que está durmiendo, la próxima vez que abra los ojos va a estar delante de la presencia de Dios. Sí, sin embargo, ¿Sí? yo no lo veo así, yo lo veo más bien como que ya muchas veces buscando la seguridad, de alguna manera se manejó esa información y a veces con la misma, ¿cómo se dice? La misma incertidumbre o esperar que esa persona realmente esté en la presencia del Señor. O no tener claro estas definiciones y entonces se han mantenido a lo largo de la historia ese tipo de expresiones. Ah, no, a lo que te refieres es otra realidad muy grande, claro que sí. Y es que nosotros tenemos la posibilidad de decir que alguien que hizo una profesión de fe, una profesión pública de fe, por lo que ha sido su testimonio de vida, pues desencadenará también en la posibilidad de que esté en la presencia del Señor. Sin embargo, algunas frases como por ejemplo que nosotros decimos para tratar de hacernos a la idea de que solamente Dios sabe, solo Dios conoce los corazones y Él es el que va a juzgar, pues es una realidad ahí. Entonces, por eso, por ejemplo, alguien dice, allá en el cielo nos vamos a encontrar con personas que no pensamos que iban a estar allí, y también vamos a extrañar a personas que creíamos que debían estar allí. Eso es, por ejemplo, una frase que se dice como para tratar de explicar el hecho de que solo Dios sabe quién es el que está ahí. Porque la profesión de fe y el testimonio de fe, pues nosotros lo podemos ver. Pero ¿quién es el que conoce los corazones? Sí. Entonces lo mismo con personas que a veces nosotros ya de entrada ya las estamos mandando para el infierno y decimos, no, si ya estará ya quemándose, ya está chamuscado. Pero no sabemos nosotros porque solamente el Señor es el que sabe, ¿cierto? Nosotros podemos pensar, esta persona se fue sin Cristo, pero y en el último instante de vida y en el último Sí, eso momento de su pasa. vida, puede ser que esa persona se puso a cuentas con el Señor, ¿cierto? Entonces, sí, son frases que decimos porque hacen parte del consuelo, ¿cierto? De la palabra de amor y de afecto que decimos para las personas que están alrededor del fallecido, pero no se las decimos al fallecido porque sabemos que esa persona ya está en el lugar que le corresponde. Ya esa persona tiene un juicio delante del Señor y nosotros no lo cambiamos, no lo vamos a cambiar por nuestras frases. Pero lo que sí podemos hacer en ese momento es dar frases de ánimo, de apoyo, de esperanza para los que están ahí, ¿cierto? Para la familia y también para aquellos que no conocen al Señor. Entonces un funeral también se convierte en un testimonio para quienes no conocen de Cristo. Y utilizamos esas frases como parte de nuestra explicación a lo que sucedió en esa muerte, pero no vamos a cambiar nada de la realidad del muerto. El muerto está en la presencia de Dios para juicio de vida eterna o para condenación. Y solo Dios sabe cuál es el resultado. Pastor, Dime.
o sea, no sé si mi pensamiento estará bien, pero cuando las personas creen realmente en el Señor y mueren, yo siempre he pensado que van directo al paraíso, que no se quedan ahí esperando, entonces como que los que quedan esperando son porque a lo mejor recibieron a Cristo, pero no tienen una vida correcta, o personas que no quieren a Dios o que nunca han aceptado al Señor. Entonces, a mí se me imaginaba que las personas, por ejemplo, que para mí Don Jaime como que pasa al tiro al paraíso. Había sido mi pensamiento, porque cuando Jesús fue en la cruz, y el ladrón del lado le dijo, hoy estarás conmigo en el reino. Entonces yo siempre tenía esa idea de que las personas que se arrepienten de sus pecados y que se dan cuenta que realmente Dios es el Salvador y Señor, se van al tiro al reino. Entonces como que no que esperan un juicio piensa que eso es para los que fueron siempre indecisos, como que hay que revisar el cuaderno a ver cómo estuvo su vida. No sé, eso yo pensaba que era así, no sé, pero yo sé que todos a lo mejor no tenemos muy claros esos misterios, no sé si hablarlos también, no sé. Bueno, es que esto es lo que nosotros tratamos de explicar como parte de lo que decía que es la temporalidad. O sea, nosotros le podemos poner una fecha a la muerte de nuestros seres queridos y entonces pensamos, en el caso, por ejemplo, mío, que mi papá está muerto desde hace ya 28 años. Entonces yo le puedo poner una fecha a la muerte de mi padre, pero la presencia de él ante el Señor fue en el momento en el que murió. Porque si no, entonces nosotros pensaríamos en que mi papá tiene 28 años esperando que le llegue la oportunidad y cuánto tiempo más estará ahí, y los que murieron hace 2 siglos, entonces están 2 siglos ahí esperando. Entonces, pero es la lógica, es lo que a mí me dice la lógica de lo que estoy estudiando. Lo que dice el texto, por ejemplo, en Hebreos 9:27, es que no hay una definición de tiempo. Lo que dice es, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, no hay una temporalidad, dice después de, inmediatamente después, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos como temporalidad es porque nosotros somos finitos, claro que sí, nosotros tenemos en este momento las 20:51 y dentro de un minuto serán las 52. Ese es nuestro manejo del tiempo que tenemos. Pero entonces se me contradice con la segunda venida de Cristo y todo lo que subyace con su segunda venida. No, los que durmieron, el Señor los va a levantar. exactamente. Entonces, ellos que murieron primero están en ese que nosotros pensamos es un sueño, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tratar de encontrar aquí una explicación a lo que es el sueño. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ponen en su reloj despertador que los despierta a las 7 de la mañana, pero lo apagan sabiendo que va a volver a sonar a los 10 minutos? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí. Casi todos hacemos lo mismo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, un poquito más. ¿ustedes vuelven a sentir el despertador sonar a los 10 minutos? Sí, porque eso es lo que programaron, yo creo. ¿O algunos de ustedes sienten que les sonó inmediatamente? Sí, es verdad. O sea, miren lo complejo de lo que estoy tratando de decirles, porque es una cosa que por lo menos yo no alcanzo a entender bien, porque uno lo apaga, vuelve y se acuesta y vuelve y suena. Y uno dice, ¿qué pasó con los 10 minutos? Pues esos 10 minutos realmente los pasaste durmiendo y por eso sale como si fuera así, inmediatamente. Y eso es lo que pasa realmente cuando podemos dormir, que nos acostamos en la noche, ponemos la cabeza en la almohada y como que la próxima vez que abrimos los ojos ya es la mañana, ya estamos despiertos o sonó el reloj despertador.
Lo que pasa en medio del sueño son cosas que a veces no tenemos cómo controlar. Por ejemplo, en el caso nuestro, que Mitsuki sale y se mueve por un lado y por otro y nos despierta. O que la vejiga empieza a hacer por ahí un escándalo interno y nos hace levantar para ir hasta el baño. Ahí se rompió el sueño. Ay, yo. Sí, ¿no? Ahí No, se rompió. Pero el sueño como tal es, te acuestas y te levantas y no tienes cómo calcular cuánto dormiste. El reloj te lo va a decir. Pero el verdadero sueño es cerrar los ojos y volver a abrirlos y ya pasar tanto tiempo como 10 minutos en tu despertador y ni siquiera saber cómo pasaron esos 10 minutos. De ahí el peligro que cuando uno le pone el dedito para apagarlo y que suene a los 10 minutos, resulta que lo apagas por completo y ya no suena a los 10 minutos, sino que media hora después te levantas así como, uy, qué rico estos 10 minutos, pero fueron media hora. Y ahí empieza la angustia porque se te pasó media hora y ni te diste cuenta a qué horas. Entonces, a eso es a lo que llama el texto del que está hablando también ahí Mechita, ¿cierto? De que duermen. Unos son los que duermen hasta la venida de Cristo y cuando llegue Cristo entonces habrá una reunión de todos aquellos. No es un proceso en el cual nosotros podamos decir que es un verdadero descanso o un verdadero sueño, si durante ese lapso de tiempo del sueño tú empiezas a escuchar ruido, música, cantidad de cosas, autos pitando, pólvora. Ese no es un sueño, esa es una tortura. Hay noches en las que uno pasa en vela realmente porque hay tanto ruido que no puede dormir. ¿Les ha pasado? Sí. Pero Sí. estás A mí mucho. acostado. Claro que sí. Entonces, ese no es sueño. Ese no es un verdadero sueño. El verdadero sueño es cuando tú te acuestas y la próxima vez que abres los ojos ya es el otro día. Han pasado 7, 8 horas, te has sentido recuperado, estás con un nuevo ánimo, con una nueva energía. Ese es el sueño del que se refiere el texto bíblico cuando dice que alguien que murió duerme y la próxima vez que abre los ojos está en la presencia del Señor. Para algunos será un sueño de 1000 años, para otros de 105 minutos, para otros de 100 años o de un día, pero es un sueño y no es Sí. molesto, no te vas a levantar incómodo, ni agarrotado, ni con dolor de Eso músculos, está claro. Pero porque estás en la presencia del Señor. Entonces, esa temporalidad es la que nos hace a nosotros difícil verlo, ¿cierto? Aceptarlo, porque estamos sometidos al reloj y sabemos que, como en el caso del ejemplo del despertador, si la pusimos a las 7 y nos quedamos durmiendo hasta las 8, pues va a ser terrible ese día, ya partimos mal, con angustias, con preocupaciones, pero por eso muchas veces los feriados son tan especiales, porque no hay mucha preocupación por el horario y puedes levantarte con la tranquilidad de que sea cuando el cuerpo me lo diga. Algunos ya, por ejemplo, de mi edad, el cuerpo lo dice es por la espalda que empieza a dolerle a uno, ya se quiere salir uno de la cama, pero dormiste, descansaste realmente, se pasó el tiempo volando las 6 o 7 horas, pero no tuviste algo que te dañó o que te hizo pensar que el sueño fue interrumpido. Entonces, esa es la muerte. Es un sueño sin interrupciones, sin molestias, sin dolor, sin lágrimas, que va a ser desde que nosotros cerremos los ojos para morir y cuando lo volvamos a abrir en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo pasa entre medio? No importa, porque si es un verdadero sueño, va a ser así. Sí. Y ese ladrón, pastor, ¿por qué pasó inmediatamente sin dormir? Porque pasó de una vez a la presencia del Señor. Él murió y esa misma noche, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando ese hombre claro, murió y abrió pero los fue ojos, Jesús el que se lo dijo. Fue Jesús el que se lo dijo. Estaba en la claro, primera venida de Jesús. cuando él abra los ojos, Así estará con el Señor en el al paraíso, decir, sin importar era cuántos Dios. años han pasado. Pastor, y en la parábola del rico y Lázaro, Sí, por eso ¿qué pasó ahí? esa parábola realmente tiene una cantidad de atenuantes que nos hacen pensar, por ejemplo, en términos de que las parábolas como tal, por ejemplo, tienen una cantidad de explicaciones que no pueden ser tomadas
literalmente, claro que sí. Hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, en las parábolas no podríamos tomar literales porque hacen parte de la forma de, de figura literaria que es la parábola. Ahora, el problema que tenemos nosotros con la parábola del rico y Lázaro es qué tanto de lo que se dice es literal y qué tanto es una forma de encontrar explicación a lo que sucede, a lo que es la realidad de la vida, de la muerte y de estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Lucas 16, 19 dice, es donde está el rico y Lázaro. Lucas 16, a partir del versículo 19. Primero, Había un hombre rico. lo que Jesús está refiriendo no es tan fácil de entenderlo como una parábola, porque muchas de las parábolas tenían como una introducción que hablaba de lo que él iba a presentar, es cierto, como que no era tan difícil de entender que era una parábola. En este caso, es más fácil verlo como una parábola porque Jesús ejemplifica claramente los tiempos en la forma en la que está hablando. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes espléndidos. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse y bueno, después dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su lecho. Entonces, ahí empieza la interacción de los dos, como que el uno está en el seno de Abraham y el seno de Abraham se nota que es diferente al otro lugar donde está el rico, que es en tormentos. Y en ese contexto de las dos cosas, tenemos que empezar a ver las realidades entre los dos. Los dos murieron, los dos ya están despiertos, los dos ya tienen situaciones bien diferentes. El uno dice que está recibiendo en el seno de Abraham, ¿cierto? Está en un lugar especial y el otro está recibiendo tormentos. Y lo que dice después el Señor es que ni el uno puede pasar para un lado, ni el otro puede pasar para el otro. Entonces las realidades que nosotros vemos que son las mismas para los dos son el hecho de que murieron, son el hecho de que están Ya despertaron. ahora ya están despiertos y el hecho de que cada uno tiene una condición que podríamos decir es de beneficio y al otro de perjuicio. También Correcto. otro hecho que es real es que no pueden pasar el uno de un lado para el otro. Entonces, Correcto. ¿qué podemos nosotros ver de todo esto? Que no hay una condición en la cual se pueda marcar una diferencia de tiempos para los dos. Cuando el uno muere, pasa a recibir algo y cuando el otro muere también pasa a recibir algo. Claro. ¿Que es una justa retribución por lo que pasaron en su propia vida? Pues el texto nos dice que el uno cuando da voces dice que yo necesito que me pongan al menos una gotita de agua para a ver qué es lo que dice aquí. Dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces parece que también marca como una diferencia entre lo que fue la vida del uno y la vida del otro, marcando también una relación como de antítesis con lo que recibieron después, ¿cierto? El uno como que le fue muy bien en la vida, pero después le está yendo mal, y al otro como que le fue muy mal, pero ahora le está yendo bien. Y dice que todo esto, además de todo esto, hay una gran cima, que es una profundidad, ¿cierto? No es una cima con C, sino con S. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasan acá. Entonces, todos esos elementos de contraste, de comparación, son los que tenemos que ir sacando nosotros a relucir para darnos cuenta que de lo que está hablando Jesús es de el resultado del juicio final,
donde el uno recibió, ¿cierto?, una justa retribución de lo que había hecho en vida, y el otro también, pero la gran diferencia es que el uno es para consuelo y el otro es para tormento. Entonces no están ni dormidos, no están ni esperando, ya recibieron la justa retribución que les correspondía a cada uno. Entonces, la imagen que nosotros tenemos aquí es de lo que ya es el resultado del juicio. Los dos murieron, los dos despertaron y los dos tuvieron el juicio. Ya. No Bien, hay contradicción. ¿puedo leer lo que dice lo de la Biblia que yo tengo A ver sobre qué dice este? la Biblia que tiene Yorlais. A ver, saquémosle provecho a esta Biblia. ¿Cuál es qué? Es Bueno, la siguiente. del diario Vivir, es una Biblia de estudio. Ya. Dice, los fariseos pensaban que ser próspero era prueba de rectitud de una persona. Jesús los alarmó con esta historia, en la que un mendigo enfermo es bendecido y un hombre rico es castigado. Este último no terminó en el infierno simplemente porque era rico, sino porque era malvado. A Lázaro no le dio albergue, comida ni cuidado. A pesar de sus muchas bendiciones, no tuvo compasión. La cantidad de dinero que tenga no es importante. No es tan importante como la forma en que la usamos. Y luego dicen por acá, esta historia, Jesús anticipa la reacción. En esta historia Jesús anticipa la reacción de los líderes religiosos, ya que después de que él resucitara, la mayoría de ellos no lo creerían. Tenían la mente cerrada e inflexible, y ni las escrituras ni el Hijo de Dios los haría cambiar. Bueno, hay una explicación más como de lo que podría ser aplicable a quienes estaban escuchando, ¿cierto? La historia. Pero la historia nos debe llevar a mirar lo que se contrasta y lo que se asemeja. Y así es como llegamos nosotros a encontrar las realidades de los dos personajes, ¿cierto? Que, por ejemplo, no nos dice ni siquiera que murieron al mismo tiempo. Dice que murió el rico y dice, y aconteció que murió el mendigo. Entonces, ni siquiera hay una mención de cuánto fue la diferencia entre el uno y el otro. Sin embargo, a los dos los vemos ya despiertos en un lugar que les correspondió a cada uno. Entonces, esto y el texto de Hebreos 9:27 y otros textos son los que nosotros tomamos como referencia para decir que sería realmente, y yo lo puedo pensar así, ¿cierto? Cuando a veces intentamos dormir y no podemos hacerlo, el lapso de tiempo que está pasando entre nuestra muerte y el juicio vendría a ser una tortura si pasa mucho tiempo, porque hay una realidad que, que no se escapa de nuestra mente cuando estamos durmiendo, a veces son sueños, a veces vienen hasta pesadillas. Entonces, si yo me pongo a pensar que alguien tiene que esperar 1000 años ahí en la tumba esperando hasta que llegue el juicio, serían 1000 años de tortura realmente, mientras que al morir y volver a abrir los ojos ya en la presencia del Señor es como una forma de entender el sueño y lo rápido que pasa cuando realmente podemos dormir. Correcto. Es el tiempo relativo realmente más. Y es como el tiempo que el Señor nos ha dicho que es para Él y para nosotros, ¿no? Que como que para nosotros un día son como 1000 años y como 1000 años para el Señor como un día. Entonces imagínate, si esa es la relatividad que hay en el tiempo con el Señor, pues cuando hablamos de sueño, mucho más. Y acuérdense de mí la próxima vez que pongan el reloj despertador, lo apaguen y esperen los siguientes 10 minutos para que se den cuenta. O cuando nos dicen guardemos un minuto de silencio. También, ¿no? Qué conciencia para nosotros. Ese minuto de silencio y cuántos minutos han pasado aquí así. Así es, pasa muy rápido. El tiempo es bastante relativo. Así que eso corresponde a nosotros también, el poder entender que el Señor está preparando una morada que la próxima vez que consideremos la muerte de alguien no la vamos a considerar en función de tiempo, sino en función de esperanza, de lo que significa para esa persona estar en la presencia del Señor, y va a ser al mismo tiempo que todos nosotros, ¿cierto? Todos estaremos al mismo tiempo en la presencia del Señor.
Y eso nos ayuda también, nos da mucha esperanza, ¿cierto? Porque pues yo en función de tiempo, miren, yo les dije más o menos cuántos son los años que llevo sin ver a mi papá, 28. pero no debería afectarme tanto si fue hace 5, 10, 15, 20 u 80 años, sino que va a ser en un solo abrir y cerrar de ojos que vamos a poder estar en la presencia del Señor. Así que así se nos hace mucho más fácil la espera. Si hay algo que afecta dentro del proceso del luto, ¿cierto? Del duelo, cuando ha fallecido un ser querido, es eso, es la temporalidad. Cuando vienen a nuestra mente pensamientos de que y ahora cuándo lo volveré a ver, cuánta falta me va a hacer, y toda una cantidad de emociones y sentimientos que están ligados al tiempo. Pero la palabra del Señor es una respuesta para todo en nuestra vida. Y en temas de luto, la palabra del Señor nos trae muchísimo consuelo en las mismas palabras que dice, ¿cierto? En las promesas que da, para que nosotros no nos quedemos enfrascados en eso que es una realidad. La mente le va a uno a estar trayendo pensamientos de tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo sin hablarle? ¿Cuánto tiempo en dificultades? Y tiempo, y tiempo, y tiempo. Y van a seguir apareciendo todas esas concepciones de tiempo. Y la palabra, cuando hay esperanza, te va a dar la fortaleza para poder pasar adelante dentro de tu proceso de duelo, avanzar y seguir. Ahora, estoy diciendo para acompañarte en el duelo, no porque lo obvie, no porque lo desaparezca, no, todos tenemos que pasar por el mismo proceso de duelo, solamente que ustedes y yo sabemos que hay personas que se quedan ahí, enfrascadas en el duelo, y muchas veces es porque no han podido hacer para ellos realidad el texto bíblico. La palabra de Dios no ha sido viva y eficaz en sus vidas. La palabra sigue siendo la misma, pero no la hemos aplicado a nosotros. Entonces, eso es como cuando nosotros podemos decir que la Biblia, que sí, que es más dulce que la miel. Sí, pero ¿para quién es dulce? Para el que se la come. Para el que no la quiere comer, se le convierte en miel. No en miel, sino en hiel. Y la misma palabra puede traer esperanza para unos y desconsuelo para otros. Entonces, ahí está la diferencia entre alguien que ha tomado la palabra para sí y le ha estado trayendo el resultado para la cual fue dada, ¿cierto? No vuelve vacía, eso es lo que dice el texto. Pero claramente cuando nosotros la podemos tomar, asumirla y vivirla, ¿cierto? Practicarla, ponerla en práctica, no solamente ser oidores, sino hacedores, entonces procesos tan complejos como el duelo son llevaderos gracias al consuelo que trae el Espíritu Santo. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos como diferencia entre el funeral de un creyente y el del no creyente. En gran parte ahí está la explicación de por qué es tan diferente esos dos funerales, porque la palabra de Dios está presente. Ya, yo, todas las interrogaciones que a mí me quedan en cuanto a los que van a despertar, los que el Señor va a levantar, todas esas cosas yo la entiendo, lo acepto, porque si tengo dudas yo sé que el Señor me las va a aclarar cuando Él quiera. Pero a mí no me complica, yo siempre me pregunto porque la gente inconversa, ellos no pasaron todo este proceso de recibir al Señor. Puede que sí, puede que no. Los que no pescaron al Señor y se les muere alguien, ellos dicen, está con Dios, ¿no? Si, qué bueno que se fue ahora y está ahí arriba, dice, mucha gente, no sé si a ustedes les pasa, o Él me cuida ahora, tengo un ángel más en el cielo. A mí me complica cuando dicen esas cosas, yo me prefiero quedarme callada, porque Dios nomás sabe si esa persona se la llevó Él o no. Pero las personas en vida, quizás por desconocimiento, quizás por intolerancia al dolor, quizás por negarla a una realidad, ellas las dan por hecho que las personas están todas en el cielo. Y que todas te están cuidando ahora. No es que fue por mi mamita, fue porque mi abuelita me cuidó. Entonces, de repente, yo no sé, uno tiene que quedarse calladito, no. Pero no sé si a ustedes les pasa, por eso lo quería compartir esto, porque a mí nomás me pasa.
No es así. No, es completamente así. Gracias por compartirlo, Mechita. Pero, otra vez, ahí el tino, ¿cierto? El poder encontrar uno la oportunidad apropiada para decir las cosas también apropiadamente. El Señor Jesucristo, y esto es un texto que yo utilicé en el último funeral en el que tuve la oportunidad de estar, que nada más fue la semana pasada. No en el del papá de Marcos, porque la familia era bastante grande y como ellos, el papá era líder de una iglesia aquí en Echaurren, teníamos un límite de cantidad de personas, así que yo no tuve la oportunidad de aparecer allí, pero estuve junto con Alén en el cementerio Santiago acompañando a la familia de un joven de 17 años que falleció. Sí, correcto. Entonces, el texto que yo compartí en ese momento fue la muerte de Lázaro. El otro Lázaro, ¿no? Porque ahora tenemos ahí el rico y Lázaro y entonces puede darse El hermano de Marta y María. la confusión, sí, puede darse la confusión. Pero en la muerte de Lázaro nosotros encontramos ahí en Juan 11 un texto que para algunos puede ser realmente hasta escabroso, ¿cierto? Y es el hecho de que cuando se acercan a Jesús a decirle que está enfermo Lázaro, que se va a morir, Jesús les dice, Lázaro ha muerto, versículo 14, capítulo 11, versículo 14. Y miren lo que dice el 15, y me alegro por vosotros. ¿Cómo entienden ustedes eso? Me alegro por vosotros. Los demás no sabían que iba a resucitar, pero el tipo, Pero qué tal, ¿no? Como para, gloria del Señor. Lo algunos mismo que dirían dijiste el domingo. como para contratar a Jesús para dar malas noticias, ¿cierto? Es como lo Claro. contrario, es lo contrario de lo que uno estaría esperando que dijera en un Claro, momento. la palabra me alegro. No está como bien entendida en ese proceso. Entonces yo tomé este texto para leerlo allá en el cementerio, en medio de un dolor grande y sobre todo pues como lo que más complica en el contexto de la muerte, que sea alguien joven. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los funerales de jóvenes son mucho más complejos porque la gente dice no tenía por qué morir, Claro, independientemente de Sí. cómo sea la causa. Pero lo que dice el versículo es completo. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allá para que creáis. Para que creáis. Porque claro, Jesús sabía lo que iba a pasar con Lázaro, él sabía Claro, que iba a él sabía el resucitar y todo propósito. esto. Y por eso nosotros podemos decir, en la muerte está todo eso paradójico, ¿cierto? De saber que hay un momento difícil que la gente está tratando de asumirlo como pueden, con las herramientas que tienen, que en ocasiones son muy poca esperanza, muy poca certeza, muy poca conexión con el Señor. Entonces, una persona que está experimentando la muerte de un ser querido se va a pegar de cualquier cosa para pensar que todo está bien. Por ejemplo, ustedes han visto lo que escriben en los autos que acompañan los cortejos fúnebres, vuela alto. Y bueno, ¿y quién dijo que volaban? En la muerte iba alguien a volar, ¿cierto? Pero alguien lo ve como una posibilidad de ver algo agradable en la muerte, que alguien El se pueda cielo, de ser cerca remontar, del cielo. que va para el cielo, ¿cierto? Sí, pues uno no ve ningún auto que diga que te quemes pronto, Ay, por Dios. a menos que fuera el entierro de Hitler o algo así, pero nadie de la familia diría una cosa como esa. Todo lo que se dice es de esperanza, de que sea bueno, de que sea positivo. Y a propósito, antes de que empezáramos la reunión, estaba hablando con Yorlais precisamente de una frase que ella publicó en sus estados de WhatsApp que me pareció muy graciosa. La quiero leer también porque está haciendo parte de esta reflexión, ¿cierto? La gente tiene cosas hermosas que hablar de ti, solo están esperando a que te mueras. Porque, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros muchas veces? Que no hay muerto malo, ¿cierto? Que todo Y novia fea. Y novia fea. Hay que decirles en vida.
También se puede aprender eso, ¿cierto? Que es importante decirlas en vida, pero también está la otra realidad, que la gente después de que alguien muere, pues dice las mejores cosas que pueden encontrar de esa persona. Entonces, en medio de todo ese dolor y de todo lo que significa tratar de entender la muerte, pues nosotros no estamos ahí para incrementar el dolor, debemos estar ahí para dar esperanza. Jesús les dijo algo que de pronto le dolió a alguien, me alegro, pero no se quedó ahí, no me alegro ni me río, dijo, me alegro para que ustedes, ¿sí?, vayan ahora a creer, para que crean. Entonces es una alegría con propósito, no es burlarme de la muerte, es una alegría con propósito. Así que, Mechita, la próxima vez que tengas la oportunidad de escuchar todo eso, alégrate, pero porque eso será una oportunidad de compartirles la palabra, de darles el verdadero mensaje, de hablarles de la verdadera esperanza. Ellos van a tener esperanza en muchas cosas. En ese funeral allá en el cementerio de Santiago, un muchacho habló de las... Ya no puedo repetir lo que dijo de lo cósmico y de una cantidad de creencias, pero que eso es lo que ellos tienen como algo para aferrarse, ¿cierto? Y nosotros tenemos la palabra de vida, entonces, ¿cómo no compartírsela en ese momento? A mí me dijeron tiene 3 minutos, pues no me podía extender mucho, eso de por sí ya es un problema para que a un pastor le digan que tiene 3 minutos. Así Entonces que... los dijo nomás hasta muerto, alégrense. Casi, pero imagínense, de todas maneras había que decir algo que fuera fuerte, de cómo poder nosotros aprovechar ese instante y 3 minutos que te están dando para decirles Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso tú lo puedes hacer en 1 minuto. Ya, a mí me dieron mucho tiempo, yo tuve tiempo de sobra, pero no para contrariarlos, ni para decirles que todo lo que ustedes piensan está mal, ni que huela, ni que nada de eso. Para hablar de la palabra, para hablar de la palabra de Dios y para predicar a Jesucristo, para traer esperanza en Cristo. Entonces, sigamos escuchando. Acompañemos el dolor de la gente, no para incrementarles el dolor con lo que les digamos, sino para darles esperanza de vida, ¿cierto? Entonces, creo que se nos extendió harto el tema, pero vale la pena. No, pero es que sí. Vale la yo pena. creo que eso forma parte del instituto. Esto es el crecimiento. Pues. Sí, claro que sí, porque es que el apóstol Pablo lo tenía bien clarito qué significa ser herederos, qué significa haber sido adoptados. Y a veces son las cosas que a nosotros se nos enredan un poco, ¿cierto? Porque carecemos de harto contexto. Él tenía todo el contexto del pueblo judío, de la enseñanza de la Torá. Él había sido educado a los pies de Gamaliel. Y eso significa que tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y ahora con todo ese conocimiento le está hablando a judíos que también lo tenían. Exacto. Judíos que también tenían todo ese conocimiento, así que no se puede pasar por alto la importancia de esas palabras dentro del contexto al que él estaba refiriéndose, ¿cierto? A las personas a las que les estaba escribiendo, a los Gálatas, y por eso a nosotros nos toca correr un poco más. Ahora que ya estamos en este caminar, ya no podemos decir solamente, no, es que yo lo creo porque sí, sino que nos corresponde estudiar la palabra. Eso es como dice el texto de Hechos 17, que los de Berea ya no se quedaron solamente con lo que les dijeron los apóstoles. Ah, sí, buenísimo lo que dicen los apóstoles. No, además se fueron a las escrituras para estudiar si lo que ellos les decían era verdad. Y ustedes que están aquí hoy en estas pantallas y los que están viendo el video deben tener también, junto conmigo, la misma responsabilidad. Lo que nos están enseñando, lo que nos están predicando, tenemos que ir a la palabra para ver si lo que nos dicen es verdad. ¿Ya? ¿Algo más con respecto a la lección 6? No, pero me gustó. Ya, entonces pasemos a la 7. Me está dando sueño. Perdón.
Me ¿Sí? está dando hambre, anda, mira el Hugo. A mí ¿Cómo? me dio sueño. Bueno, lo bueno de compartir pantalla es que ya no los puedo ver comiendo. Si es que están comiendo, porque no estoy seguro qué es lo que están haciendo ahí ustedes. Bien, vamos a pasar a la lección 7 y lo primero que vamos a hacer es este repaso. Antes de ir a la respuesta de las preguntas, ¿cierto? De las pruebas 7A y 7B, un pequeño repaso para mirar ¿Qué esto de la página, lección. pastor? Esto nos dice el repaso de la 7A que está en la 76, Sí. página 76. Ajá, correcto. La ciudad donde Saulo esperó durante largos años se llamaba, Tarso, y está indicada en este mapa con la letra M, M. Allí permaneció 10 años. 10 En años. realidad eran 13. No, 10. Pero son 10 ahí en ese pedacito. Ujú, En Tarso fueron 10. 10. La ciudad donde primero se predicó con regularidad el evangelio a los gentiles se llamaba Antioquía, Antioquía. Antioquía. Muy bien. Y está indicada en el mapa con la letra N. 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 Muy bien. Ya, ese es un repaso rápido que teníamos que hacer, que el libro nos pide que lo hagamos, porque también pues hace parte del proceso de comprobación que nos lleva a la prueba 7A. Aquí nos vamos a ubicar en la 7A y nos lleva inmediatamente, ¿cierto?, a las mismas preguntas, tal vez planteadas de otra manera. Dice la primera, ¿qué letra marca en el mapa la ciudad en la cual Saulo esperó largos años antes de iniciar su ministerio a los gentiles? X, X. La X. ¿Cuántos años esperó Saulo ahí? 10 10. años. 10 años. 10. ¿Cómo se llamaba la ciudad en la cual Saulo tuvo que esperar? Tarso. Tarso, Tarso. ¿Qué letra marca en el mapa la ciudad donde el evangelio fue predicado regularmente por primera vez a los gentiles? Y. La Y, Y. ¿Y cómo se llamaba esta ciudad? Antioquía. Antioquía, ¿Y quién fue a buscar a Saulo para ayudarlo en su obra allí? Bernabé. Bernabé. Bernabé, Bernabé. Muy bien. Aquí encontramos entonces prácticamente un resumen, ¿cierto? En esta prueba 7A de lo que fue el repaso que acabamos de hacer. Así que fue muy rápido. Y sin embargo, pues lo que sigue con la 7B, pues nos va a dar más claridad al respecto de lo sucedido, sobre todo en ese lapso de tiempo en el que pasó de Tarso a Jerusalén. ¿A qué ciudad fueron Saulo y sus amigos llevando ayuda? Salem. a Jerusalén. Jerusalén, A Jerusalén. Muy bien. Dice la segunda, ¿cómo se llamaba el creyente gentil que le acompañó en su viaje desde Antioquía? Tito, Tito. Tito. ¿A qué rito querían someter a este cristiano los falsos creyentes de Jerusalén? circuncisión, A la circuncisión. ¿Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén obligaron a este creyente a ser circuncidado, sí o no? no, No. ¿Reconocieron a Saulo como un verdadero apóstol de Cristo? ¿Sí o no? sí, sí, Sí. Estos dos hechos tienen demasiada importancia, hacen parte del concilio de Jerusalén que encontramos en Hechos capítulo 15, ¿cierto? Pastor, pero ellos querían que él se circuncidara. Y Pablo fue el que dio las razones por qué no. Pero ellos querían al principio que se circuncidara. Claro que No lo sí. obligaron. Ese era el Pero fue propósito. Pablo que se impuso. Sí, pero finalmente no lo obligaron. Así es. Eso es lo que da origen a esta pequeña discusión que trascendió a este contexto de Jerusalén y que se divulgó ahora en las iglesias en otros lugares como respuesta, ¿cierto?, a esa controversia entre unos y otros, que a ningún cristiano se le debía someter a la circuncisión. Como parte
de la respuesta a esa controversia por Tito. ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿Ya? Sí. Si es que tiré un poco aquí el cable de mis audífonos y pensé que se había ido el sonido. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 5. ¿Quiénes eran los que estaban instigando que se tuviera que circuncidar Tito? Pero Eran los algunos falsos. de la Los falsos secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Claro. Aquí el texto lo pone como falsos creyentes, pero la Biblia dice que eran fariseos. fariseos. Pero la palabra secta es como que está en el clavo, es decir, secta. Claro, lo que está diciendo es que no hay realmente una coherencia entre lo que ellos querían hacer con lo que era la fe cristiana. Es decir, estaban todavía manteniendo su pensamiento sectario, convirtiendo entonces al pueblo creyente en un grupo sectario que obedecía ciertos mandatos, ciertos rituales, solamente porque ellos lo mandaban y no necesariamente porque estuvieran en la palabra. Por eso se les denomina como secta en ese contexto. Así que aquí encontramos relación directa de este viaje de Pablo con Bernabé y Tito a Jerusalén, del cual se nos empieza a hablar desde Hechos 11 y que después se ve reflejado en Hechos 15. ¿Y ustedes pueden identificar otro texto que hable también de este viaje en otra parte de la escritura? En Gálatas. Ajá, muy bien por recordarlo, Elo. En Gálatas capítulo 2 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. A Tito. Entonces, este evento que nosotros encontramos ahí en Hechos capítulo 11 y que nos lleva hasta el capítulo 15 en la confrontación del concilio de Jerusalén, es el relato del cual también nos habla Gálatas capítulo 2. Esto es importantísimo. No necesariamente que nos aprendamos los textos bíblicos, pero sí es importante que nosotros veamos las relaciones que hay entre las historias que se cuentan en un libro y en otro. Porque eso es fundamental para ver la interrelación que hay en los relatos. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos dificultades al acercarnos a relatos de los evangelios sinópticos, porque hablan del mismo hecho, pero parece que tuvieran como diferencia en los tiempos, como que una habla de un evento antes que el otro, o se ven como traslapados unos con otros. Pero este es un bonito ejercicio de entendimiento también de la cronología bíblica, que no es fácil, pero que en otras ocasiones yo, por ejemplo, les he mencionado, es importante tenerlo presente porque la Biblia no está organizada cronológicamente. Entonces nosotros tomamos la Biblia con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y si ahí pensamos que están consignados los primeros años de la historia de la humanidad, pues ahí ya hemos avanzado harto. Pero después cuando aparecen Josué, Jueces, Ruth, Samuel, y Samuel, primero y segundo libro de Samuel, los reyes, las crónicas, y después aparecen Esdras, Nehemías y Esther, entonces corremos el riesgo de pensar que, por ejemplo, ahí están los siguientes 1000 años de la historia de la humanidad, y no es así. No. No es así, porque acuérdense, también lo mencionamos, si pudiésemos ubicar la Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento, en un orden cronológico, ¿recuerdan cuáles pueden ser los últimos libros del Antiguo Testamento? Wow, no me acuerdo. Les acabo de hacer una trampita y les di una ayuda grande. ¿Cuál es la pregunta, pastor, que no escuché? ¿Cuáles serían los últimos 3 libros del Antiguo Testamento si los organizamos cronológicamente? No tengo idea yo.
No me acuerdo de haberlo escuchado. Sí, yo sí lo escuché, pero no lo recuerdo. Exactamente. Entonces, mira, esto que está pasando con Gálatas y Hechos, que es relacionar dos libros con un mismo evento, y claramente el evento está ahí muy bien identificado, ¿cierto? O todavía tenemos dudas si los eventos que se relatan en Hechos 15 son los mismos de los que habla Gálatas 2. Primero voy a hacer esa pregunta, porque de pronto hay alguien que me dice, no, eso está mal, eso son dos cosas No, diferentes. No, son no, concordantes. es ¿Sí? concordante, Son congruentes, ¿cierto? claro. Bien. Entonces, cuando Incluso hablamos, dice hasta 14 años justo. cuando hablamos del Antiguo Testamento en un orden cronológico, tenemos que reevaluar la organización que tiene en este momento Claro. la Biblia, porque están organizadas por bloques de material. Hay unos libros que son los históricos, después vienen los poéticos, Job, Salmos, Proverbios. Después vienen los profetas mayores por tamaño y no por viejos, ¿cierto? No porque sean más ancianos que los otros, ¿Vale? sino porque son más grandes. Y luego los profetas menores, y no porque sean cabros, sino porque son más chicos los libros, ¿cierto? Estamos de acuerdo con ese orden que tiene en este momento la Biblia, ¿cierto? Sí. Sí. Pero resulta Pero que, los históricos, los reyes, primera de Reyes, segunda de Reyes. claro, entonces los históricos están narrando los hechos de los cuales hacen parte muchos de esos profetas, los mayores y los menores. Entonces, cuando nosotros organizamos cronológicamente el Antiguo Testamento, realmente los últimos 3 libros de los cuales nosotros podríamos medianamente organizar el orden del Antiguo Testamento serían Esther, Esdras y Nehemías, porque son los que nos narran. Dime. Me recuerdo que usted dijo que el primer libro de la Biblia era Job. Claro, Sí me porque recuerdo, pero Job no está atemporal, lo porque había escuchado nunca. no hay forma de ponerlo dentro de ninguna cronología, ni antes de Samuel, ni después de Salmos. Está ahí antes de los Salmos por el lenguaje que utiliza, porque es un lenguaje poético, porque fue escrito en su gran mayoría con un lenguaje poético, pero no porque corresponda en fecha a ese lugar, ¿cierto? Sin embargo, ¿Y por qué? dime. ¿Por qué por qué Hechos se sabe que esos son los 3 últimos? Esther, Nehemías, ¿y cuál es el otro? Esdras. 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 Porque después de esto, o sea, porque lo que narran esos 3 libros es la restauración de Jerusalén, del pueblo que fue llevado cautivo, del cual nosotros encontramos la historia en Isaías, en Daniel, ¿se acuerdan? Y después de eso, el pueblo volvió para reconstruir los muros, para reconstruir el templo. Y después de todo eso pasaron 400 años de silencio hasta que llegó Jesucristo. Sí, pero nunca nos había dicho eso, no lo recuerdo. De Me recuerdo lo de Job. De pronto fue en el instituto antes de que tú nos acompañaras. Ah, puede ser. Puede ser, pero sí fue aquí dentro del contexto del instituto donde hablamos de eso. Porque los primeros libros, ¿cierto? Recuerden que los primeros libros que nosotros estudiamos en el instituto tenían una introducción también al Antiguo Testamento. Sí. De cuando en cuando hay que pasarle una revisadita a esos libros. Pero yo quiero mencionarlo hoy porque sé que no es un tema del cual uno está hablando constantemente. Yo estoy convencido de que lo tocamos aquí en el instituto, independiente de que de pronto algunos no lo hayan podido escuchar, por ejemplo, en el caso de María Angélica, porque María Angélica, tú te sumaste cuando íbamos como en el libro 3 por ahí o 2, algo así, ¿no? Claro, como en el 3 parece que llegué. Como en el 3. Porque no Pero tengo ni el 1 ni el 2. Es un hecho importantísimo siempre recordarlo para que como estudiosos de la palabra de Dios no lleguemos a caer en la confusión de que el Antiguo Testamento está organizado cronológicamente y a veces
No. Cuando leemos algunos textos decimos, uy, pero ¿cómo así? Aquí se está hablando de que el pueblo fue llevado cautivo, pero aquí ya, digamos, si uno llega a Daniel, ¿cierto? Si uno empieza a leer la Biblia, como dicen, de pasta a pasta, ya ha pasado por los proverbios, ya ha pasado por allá por Eclesiastés, y empieza a leer Daniel y dice, uy, se los llevaron cautivos. Pero ¿cómo así? Si yo hace rato cuando leí por allá en Nehemías, leí que ya habían vuelto a la ciudad y están reconstruyendo los muros y apenas se los van a llevar. ¿Ven? Sí, sí. Esa clase de confusiones para un estudioso de la palabra ya no pueden ser posibles. ¿Por qué? Porque siempre que leamos nosotros, los que ya somos estudiosos de la palabra, vuelve y juega, no para ser orgullosos de eso, sino como para animarnos a seguir avanzando en nuestro estudio, tenemos que ya haber hecho una concepción del Antiguo Testamento que nos permita medianamente, otra vez, yo no estoy diciendo aquí que ya está, pero 100% definido cuál es, no, medianamente tener una concepción de la cronología del Antiguo Testamento. Yo no soy nadie para pedirles o exigirles a ustedes que me ubiquen dentro de la cronología del año 1225 antes de Cristo. No, pues, si eso es una cosa bastante compleja. Pero sí podemos por lo menos tener más o menos claro cómo está distribuido en el Antiguo Testamento los diferentes libros, ¿cierto? Y cómo podríamos nosotros hacer una definición rápida del orden de los libros en el Antiguo Testamento de acuerdo a la cronología. Eso es importante aplicárselo también al Nuevo Testamento. Y hoy tuvimos algo muy maravilloso, que es ver conexión entre Hechos capítulo 15 y Gálatas. Gálatas. 2. ¿Sí? Gracias, Elo, porque esa es una forma de ver la relación que hay entre los libros. Y es importante verla porque si no vamos a creer muchas veces que esto es como un poco de libros sueltos que a alguien se le ocurrió ponerlos en uno solo. Pero lo que vemos es que no, que la Biblia está llena de libros conectados. ¿Ya? ¿Estamos en eso? Sí. Bien. Rápidamente, las respuestas de la prueba 7C, no porque ustedes ya las hayan estudiado ni nada de eso, sino porque necesitamos dar el piso para lo que es el estudio que ustedes van a hacer a partir de hoy. Recuerden que la prueba de la 7C se hace, pero antes de que ustedes hagan el estudio realmente del 7C, que es el que van a hacer a partir de hoy. Pero como el estudio bíblico de la parte C no tiene comprobación, yo les doy las respuestas a manera de anticipación a cualquier duda que ustedes tengan. Entonces ustedes van a poner las respuestas ahí en la 7C, ¿cierto? Y cuando hagan su estudio, si llegan a tener alguna duda, se van a la prueba y ahí tienen las respuestas. A veces. ¿Ya? Vuelvo y aclaro, porque el libro no tiene la comprobación para la parte C. En la parte C dice, ¿en cuál versículo de Gálatas capítulo 3 nos cuenta Pablo cómo Cristo ha destruido las barreras entre tres grupos de personas? Y eso Gálatas 3:28. 28. Ya, muy bien. B, ¿cuáles eran estos tres grupos de personas? Judíos y griegos. Y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Y hombres y Varones mujeres. y mujeres. Muy bien. Según este versículo, ¿cómo pueden ser destruidas estas barreras? Por la fe en Cristo puse yo. Estando unidos en Cristo. Muy bien. Porque Estamos revestidos de su gracia también. Porque somos uno en Cristo. Y en la última parte, en la pregunta 2, son preguntas completamente personales, así que ni siquiera lo vamos a hablar. ¿Qué actitudes surgen en su vida para formar una barrera entre usted y los creyentes? Esto es tan personal que no lo vamos a mencionar hoy, pero la próxima semana sí lo vamos a hacer. Pero podemos comentarlo. Puede ser, pero igual... Hay algunos que dijeron ahí, ¿qué pasa si entra un hipiento y está al lado de la iglesia?
O Sí. entra uno que está todo lleno de tatuajes y cosas. Lo hemos conversado eso. O sea, Sí, qué bueno que ya lo hemos conversado, sí. Lo que pasa es que la próxima semana es el primer punto que vamos a tocar en la peña, entonces por eso Ok. solo mencionamos las respuestas porque algunos pueden quedar con ciertas dudas cuando hagan su estudio bíblico que les corresponde desde ese Es momento. interesante en la 7C, Para mí estuvo muy fuerte y en la 7C, la 11, donde está el relato del testimonio de esta persona judía que estuvo el de Alemania. sí, Sí. es que esa 7C tiene hartas cosas interesantes. En realidad, Es que eso es lo habla- que yo quería plantear. A mí me consta, yo estaba estudiando la CTC y a mí me ha pasado en muchas oportunidades que quizás me ha costado mucho poder sentir las cosas, pero no poderlas escribir. Y en esta 7C dije, ¿cuánto podemos aprender si pudiéramos como oír la opinión de todos, lo que va diciendo las personas y cómo poder exteriorizar todo lo que aquí se habla, pues? Entonces, esto que se hizo con la 6 me encantó y la 6C, y no sé, me gusta que las letras C las manejáramos más a profundidad el tema, tal como está planteado aquí en el libro, pues, para aprenderlo, no sé, es mi opinión. Pues. es que eso es interesante lo que dice Elo, porque en realidad las partes C efectivamente tienen mucho más de análisis, las preguntas de reflexión van un poco más en profundidad, no indicar en el Nos mapa hace crecer más. es Tarso, sino que realmente interpelan más, ¿ya? Salud, Eso, Mechita. eso, eso es lo que siento. Sí, esa es la Sí, idea, pero por eso. no tan solo la 7C, porque miren acá, miren lo que dice. Pero al tener conciencia de que Dios nos ha levantado de la calle, por así decirlo, y nos ha hecho hijos de su propia casa a nosotros, pecadores perdonados milagrosamente, culpables, desagradecidos, desafiantes, perversos en gran modo, nuestro sentido del inmenso amor de Dios adquiere proporciones que no podemos expresar en palabras. Oye, a mí me dejó un Becker eso. ¿Lo vieron? ¿Eso dónde está? En la 73. El doctor J. Parker es un teólogo que él escribió eso. Ah, sí, ya, ok. Y yo lo leía y decía, sí. Esa es la 6C. Pero miren, si nos Pero eso, ponemos a es hacer que una. son las partes C, Meche. Claro, Son las Sí, ya sé, partes a C eso me donde refiero. aparecen todas No, esas. es que ustedes estaban hablando de que las partes C son súper importantes. Sí, es cierto, son súper importantes poder debatirla en la peña, pero de repente igual te queda ahí encasillado en otra, porque a mí de la 8B lo que dice acá es fuertísimo para mí. No sé para ustedes, pero está bien lo que dicen, es cierto, o sea, todo sirve y es muy bueno poder analizar la fe. sí, También o estoy sea, de acuerdo. el libro nos está de todas maneras dando esa pauta, ¿cierto? Como yo ya les he mostrado, tengo un manual que es el que yo debo seguirlo, ¿cierto? El manual del tutor, y es el que nos da una pauta. Ahora, que independientemente de la pauta, a veces nosotros nos vayamos por cierta área o alguna pregunta nos lleve por otra, eso está bien, no hay problema. Pero Claro. el orden como tal, yo que trato de ser medianamente obediente, está aquí. Entonces, es como la pauta que nos guía, pero igual, si nos ponemos hoy a hacer cuentas de cuánto nos demoramos en la parte C, 6C, creo que por lo menos fue hasta las 9:27 la última vez que yo Pero, miré que estábamos hablando de la letra C. 9:27 y son las 9:47 apenas. Entonces, los últimos 20 minutos los hemos dedicado a pasar rapidito por la parte A ahí ves, y B y pero ese es adelantando conocimiento. Ahí ves exacto. conocimiento, es más fácil. Sin embargo, yo creo que lo que nos ayuda a crecer como instituto, a mí, la verdad, y me disculpa, pero yo siempre he dicho que yo estoy en contra del tiempo, de la premura, de que si en tantas semanas tengo que sacar un libro, yo quiero aprender y crecer y no me importa si me llevo 6 meses estudiando ese libro, 7 meses, con tal de sacarle el mayor provecho. Y yo creo que estas partes son súper interesantes para trabajarlas
de manera más detallada. A mí Perfecto. me parece. Y por eso Yo es que también. nosotros tenemos el espacio siempre para las preguntas donde no vamos a avanzar mucho hacia otros, ¿cierto? Hacia otras lecciones. Si alguien de pronto me dice, no, es que yo en esa lección ya, ahí me quedo, planto ahí porque hay algo que no entiendo. Entonces no avanzaríamos. Y no porque no podamos, sino porque debemos pasar a la siguiente lección con el conocimiento del anterior. Así que bien, Elo, esa es la idea. Aquí vamos a quedarnos, si es necesario, en algún tema, todo lo que requiera. Ahora, es la razón por la cual la iglesia con mucha alegría y gozo paga el Zoom ilimitado, porque si no, a los 40 minutos se nos cortaría esto. Pero miren, la iglesia lo paga porque vale la pena. Sí. Es buenísimo, muy bueno. Así que ahí vamos a seguir adelante en este estudio que el Señor nos ha permitido realizar. Y otra vez, con toda humildad, sin pensar que ya sabemos más, ¿no? Si al revés, cuando nosotros hacemos un estudio concienzudo, de lo que nos damos Menos cuenta es de lo sabemos. poco que sabemos, de lo Claro. mucho que nos falta por aprender. Entonces, Eso mismo digo yo. sí, Cuando uno más Sí. estudia, se da cuenta que menos sabe. Menos sabe. exactamente. Y Así estoy que, haciendo otro curso con el hermano o de sea, con la Cecia, esposa, con el cuñado de Julio, sí. con Marcos. ¡Ay, pero qué interesante el curso! Y ahí uno se da cuenta, ¡oh, qué impactante! Mm, Hemos aprendido tanto, tanto, tanto. y lo que nos falta. Y Después lo les que voy nos a falta. contar porque es tan interesante el curso. Buenísimo, todo ayuda para bien. Así que muchas gracias por su tiempo. Finalicemos con oración